Trastornos psiquiátricos infantiles más frecuentes, todavía queda mucho por investigar. Se sabe, por ejemplo, que es una enfermedad con un elevado componente genético, pero que la genética no lo es todo, sino que, por ejemplo, que la madre fume durante el embarazo o beba alcohol son factores de riesgo para que el niño desarrolle posteriormente TDAH. También sabe que hay regiones cerebrales, regiones importantes en los procesos cognitivos, como por ejemplo la atención o las capacidades de inhibición, que están alteradas. El lóbulo frontal o el núcleo caudado son algunas de esas regiones cerebrales alteradas. Tienen menos actividad de lo normal, pero ahora se ha descubierto que este trastorno afecta también a otras áreas del cerebro. El estudio lo han realizado investigadores de la Universitat Autònoma, del Hospital de la Vall d'Hebron y del Centro CRC, Corporación Sanitaria de Barcelona. Los científicos creen que el TDAH podría deberse a una alteración del núcleo accumbens, una región del cerebro relacionada con el placer y la recompensa. Lo que hemos hecho es analizar las imágenes de resonancia magnética de 42 niños con trastorno por déficit de atención y compararlas con las imágenes de 42 niños sin ese trastorno. Y hemos observado que este núcleo accumbens, está significativamente reducido y que a más síntomas de hiperactividad e impulsividad que presenta el niño, mayor es la reducción de este núcleo. El núcleo accumbens del cerebro mantiene los niveles de motivación gracias a la dopamina, una hormona que produce nuestro cerebro y que es un neurotransmisor de las sensaciones placenteras. Por ejemplo, cuando tenemos un objetivo a largo plazo, vamos liberando pequeñas dosis de dopamina para mantener la motivación. Se cree que el volumen de dopamina en los niños con TDAH es más reducido y que por eso les cuesta concentrarse. Los niños con TDAH tienen un problema a la hora de tener esta liberación intermedia de dopamina hasta el refuerzo final, de tal manera que su cerebro suele funcionar mejor con refuerzos inmediatos, con dosis de dopamina inmediatas, que no cuando tienen que ir autoliberándosela a lo largo del tiempo. Por eso les cuesta, por ejemplo, concentrarse, porque los refuerzos, por ejemplo, de aprobar un examen son muy demorados en el tiempo. La investigación ayudará al diagnóstico de este trastorno y también puede tener consecuencias en el modo de enseñar y educar a estos niños. A nivel educativo, la consecuencia principal de nuestra investigación es la necesidad de incorporar lo que son los refuerzos inmediatos. Es decir, si los niños tienen problemas para mantener los niveles de atención y de motivación cuando los refuerzos son muy demorados en el tiempo, lo que podemos hacer es dividir la tarea en subtareas e ir administrando refuerzos inmediatos intermedios. Y cuando hablo de refuerzos inmediatos no me refiero únicamente a refuerzos materiales, sino que también pueden ser refuerzos sociales como muestras de cariño o halagos. Durante mucho tiempo se ha creído que los niños con TDAH no tenían voluntad o estaban mal educados. Ahora se sabe que es al final una cuestión de dopamina, o sea que tienen una composición química cerebral diferente. El hallazgo dará nuevas herramientas a los padres y profesores para evitar la exclusión social de estos niños. Ondas cerebrales. El alemán Hans Berger estaba convencido de que la telepatía existía de verdad. Y para demostrar que eso de comunicarse a distancia con el pensamiento no era un cuento chino, dedicó su vida a la psicología. Buscaba ondas que emitiera el cerebro con nuestros pensamientos. Lo curioso es que en 1924 las encontró. Pero Berger no le dio mucha importancia. Estas ondas eran demasiado débiles para comunicarse a distancia. Sin embargo, desde el descubrimiento de Berger existen los electroencefalogramas y hoy se pueden medir las ondas eléctricas que se producen en nuestro cerebro para detectar o curar enfermedades. Estudiando estas ondas cerebrales en monjes budistas que meditan, se ha empezado a entender cómo funciona la atención. Las ondas de nuestro cerebro hacen que las neuronas se sincronicen y así enfoquemos nuestra mente sin dispersarnos. Berger no llegó a conocer la aplicación de sus descubrimientos. El 1 de junio de 1941 se suicidó. Susana, los ordenadores pueden hacer dos cosas a la vez. ¿Nuestro cerebro también? ¿Somos multitarea? No, lamentablemente no. Podemos hacer dos cosas a la vez, pero no las hacemos igual de bien que si hacemos una sola cosa. Por eso es mala idea el estar hablando por teléfono en coche, incluso si es un teléfono de manos libres. Las cosas que nos llegan a los ojos no son las cosas que vemos, ¿no? No, lo que nos llega a los ojos es la primerísima área de procesamiento visual, que es la retina, pero nuestro cerebro tiene más de 2 docenas de áreas dedicadas a procesamiento de la información visual.
Nuestra experiencia consciente es el resultado de procesamiento a niveles mucho más superiores que los que tienen lugar dentro del ojo. ¿Qué relación hay entre atención y memoria? Porque hay gente que recuerda algunas cosas y otras no. Por ejemplo, porque recordamos aquello que nos interesa, es decir, aquello a que le prestamos atención va a ser más fácil que se recuerde en el futuro. Y esto es algo que los magos aprovechan en sus juegos. Al mago no le interesa solamente que el método no se perciba en el momento del truco, sino que luego el espectador no pueda reconstruirlo más adelante cuando se sienta a pensar en su casa, cómo lo ha hecho, qué técnica ha podido aplicar. Entonces lo que hace el mago es, por un lado, evita que durante el juego de magia los espectadores presten atención a elementos claves que son necesarios para reconstruir el truco, pero además añaden falsa información, crean falsas memorias, por lo cual el espectador, cuando se enfrenta a la tarea de la reconstrucción del truco, no solamente le faltan piezas importantes de este rompecabezas, sino que tiene piezas que no son. ¿Qué tiene que ver la concentración con la atención? La atención no solamente en seres humanos funciona como reflejo, sino que puedes decidir a dónde centrar tu atención de forma voluntaria. Y si centramos nuestra atención de forma voluntaria, de forma endógena, en una cierta tarea durante un cierto periodo de tiempo, a eso le solemos llamar concentración. ¿Esta capacidad para elegir a qué atendemos nos diferencia de los animales? De algunos animales tenemos como seres humanos la capacidad de poder estar prestando atención a un lugar determinado, pero sin embargo a veces mirar a un lugar diferente. Esto existe en primates, por ejemplo, en macacos se han hecho estudios de etología en los que un macaco, por ejemplo, no va a mirar, va a evitar mirar donde tiene escondida comida, porque sabe que si la mira, los compañeros se van a fijar y va a tener que compartir. Entonces va a evitar mirar ese lugar de interés. O sea, tenemos una disociación entre mirada y atención. En primates, quizás en otras especies animales exista o no exista. Debe haber surgido esta disociación en algún lugar en algún momento de la evolución, pero no sabemos exactamente cuándo. ¿Estudiar la magia podría tener una aplicación en enfermedades directamente relacionadas con la atención, como el autismo, por ejemplo? Esperamos que sí. De hecho, el autismo, una de las características que tienen muchos pacientes es que se acompaña con un déficit atencional en lo referente a claves de atención social. O sea, hay un mecanismo que tenemos la mayoría de las personas, que es el mecanismo de atención conjunta, por el cual prestamos atención a aquellos objetos, a aquellas partes de la escena visual a la que vemos que otras personas también le prestan atención. Esto no suele pasar en el caso del autismo, por lo cual hemos planteado la hipótesis de que ciertos trucos de magia que se basan en claves sociales de la atención no van a ser eficaces con sujetos con autismo, porque no va a poderse manipular la atención de la misma manera simplemente por el uso de claves sociales. Es decir, una persona con autismo detectaría el método secreto que hay por detrás del truco mejor de lo que lo detectaría una persona sin autismo. Esto podría llegarse a utilizar como herramienta diagnóstica y también para evaluar terapias que se supone deberán mejorar la atención conjunta. Y ahora, para terminar, si tuvieras que elegir una idea importante, clave sobre la atención, ¿qué sería? Yo diría que si llegamos a comprender cómo funciona la magia en el cerebro del espectador, entonces habremos desvelado las bases neurales de la consciencia. La web ilusionario.es recoge imágenes de ilusión óptica en todas sus dimensiones. Un gran índice de juegos visuales, fotografía y obras de arte como los experimentos visuales de Ernst o los cuadros de Dalí. En el libro Ejercicios de atención, concentración y memorización encontraréis las claves para potenciar estas habilidades. Os ayudará a eliminar estímulos irrelevantes y aprender métodos de estudio. La Federación Española de Centros de Ayuda al Déficit de Atención reúne en su web toda la información sobre este trastorno. Podréis encontrar las pautas y test de diagnóstico y los centros y asociaciones de apoyo.
El libro La magia pensada os ofrece una selección de los trabajos de los mejores magos españoles, sus mejores hallazgos, sus efectos más logrados, sus manipulaciones más trabajadas y casi todos sus secretos. Es curioso lo de la percepción. Eddie, perdona, te quería decir que... Porque es una de las funciones más relevantes. Oye, es que ¿me escuchas? Pero antes hay otra función imprescindible. ¿Me quieres hacer caso? Y esa es la atención. A buenas horas.